Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido al programa El Amanecer. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar esta semana. Vamos a hablar un poquito... Vamos a tener un nuevo apartado, que va a ser un cuento con moraleja. Luego hablaremos un poquito... Al final, como no dijimos que íbamos a hablar, vamos a hablar de los patrones de conducta o dramas de control. Son fundamentales para poder comprender cómo nos manejamos en esta sociedad y cómo energéticamente estos dramas nos chupan la energía o cedemos energía. Sí, como dijimos que éramos energía, hay unas personas que dan como más energía a otra, o se la quitan. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el proceso esto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar con... Bueno, está hablando, pues por un lado tenemos a Raquel Herrera y yo soy Carlos Recio, que no hemos dicho nada. Buenas tardes. Y vamos a comenzar con el cuento con moraleja. Sí. Y esperemos que os guste. Cada día el cuento irá en un momento del programa. En este caso vamos a empezar hoy con él y luego ya a raíz también del cuento vamos hablando un poco de esto de los patrones de conducta que dices. Muy bien. Entonces, si os parece, vamos a empezar con un cuento que se llama ¿Quién eres? Y dice así. Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día. No había cartas. Durante los últimos años su correspondencia había ido en aumento y era un factor importante para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereales, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba igual que siempre. Los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Etzer, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había llegado a oírle. El día había empezado mal, y parecía que empeoraba con las amenazas de aburrimiento que flotaban en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura y a la investigación, para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba, comenzó a espiar por la ventana esperando la llegada del cartero. Por fin lo vio, doblar la esquina, y su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y lo llamó para confirmar que no había cartas para él, pero el cartero le aseguró que nada había en su saco para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupó todavía más. Algo estaba pasando y tenía que averiguar de qué se trataba. Se puso una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que no tardó en aparecer. Sinclair avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero éste se limitó a preguntar: «Perdón, señor, ¿nos conocemos?». El hombre creyó que era una broma y rió forzosamente, presionando al otro para que le sirviera una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y empezó a gritar y a insultar, dando aún más motivos al fornido empleado para que lo empujara con violencia a la calle.
Camino de su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron y actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado de su mente. Había una confabulación en su contra y él había cometido una extraña falta contra aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante 2 días más se quedó en casa esperando correspondencia que no llegó, o anhelando la visita de alguno de sus amigos que extrañado por su ausencia tocara la puerta para saber de él. Pero no pasó nada. Nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin avisar y el teléfono dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche, Sinclair decidió ir al bar donde siempre se reunía con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como de costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De inmediato se hizo un lapidario silencio que denotaba lo indeseable que les parecía a todos el recién llegado. Sinclair no aguantó más. ¿Se puede saber qué os pasa a todos conmigo? Si hice algo que os molestó, decídmelo y acabemos con esto, pero no me tratéis así porque me estoy volviendo loco. Los demás se miraron unos a otros, entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su dedo índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación, después la suplicó y por último cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le estaban haciendo aquello. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. Señor, ninguno de nosotros le conoce, así que no nos ha hecho nada. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y salió del local arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba 1 tonelada. Ya en su cuarto se tiró sobre la cama, sin saber cómo ni por qué había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales ni en el recuerdo de sus conocidos, y menos aún en el afecto de sus amigos. En su mente aparecía un pensamiento como un martilleo. La pregunta que los demás le hacían y que él mismo empezaba a hacerse, ¿quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esta pregunta? Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su camisa, el número de su documento de identidad y algunos otros datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era verdadera, interna y profundamente? ¿Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, eran suyas verdaderamente? ¿O eran, como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a quienes esperaban que él fuera como quien había sido? Algo empezaba a estar claro. Ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos días descubrió algo que lo tranquilizó. Esto lo ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin buscar la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en sus pulmones. Se dio cuenta de que la sangre le fluía por las venas, percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que, por primera vez, no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él, no por los demás. Ahora por fin lo sabía. Su propia existencia no dependía de la de los demás. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana.
e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró algo debajo de su puerta, una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera sucedido. Y por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad, salvo él. Por suerte, él nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo. Él, que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría quién era. Cuando no eres consciente de la dependencia respecto a la mirada de los demás, vives temblando frente al posible abandono de los otros, que como todos aprendiste a temer. Y el precio para no temer es acatar, es ser lo que los demás, que tanto nos quieren, nos presionan a ser, nos presionan a hacer y nos presionan a pensar. Muy bonito el cuento. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. ¿El autor quién es? Pues es una adaptación de Panini. La que yo he leído es de Jorge Bucay, pero es una adaptación de un cuento de Panini que se llama Lo trágico cotidiano. Joder, pues vienen a huevo referente al tema que queremos hablar hoy, que son tramas de control o patrones de conducta. Muy bien, porque al final es lo que necesitaba era la atención de otros. Se dio cuenta que existía, aunque los demás no le hicieran caso. Claro, al final viene a decir un poco que nos autoalimentemos, ¿no? Y que de alguna forma no dependamos de la atención de otros. Sí, normalmente siempre somos de la manera que por aprobación, por ser aprobados por el resto, somos de una manera determinada con cada persona. Sabemos lo que a esa persona le gusta o lo que espera y nos condicionamos al gusto de esa persona en lugar de ser nosotros mismos. Claro, eso viene un poco por el tema de la infancia, ¿no? Que cuando nosotros, para ser aceptados, lo que hacemos es hacer cesiones, claro, desde que somos pequeños, para que nuestros padres siempre nos marcan muchas normas y tal. Entonces, para ser aceptados, lo que hacemos es coger un disfraz, se puede decir, o un patrón de conducta que nuestros padres acepten, nos disfrazamos de él, y si nos sirve, pues ya lo llevamos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Claro, eso empieza desde pequeño. Cuando vemos que algo nos viene bien con los padres, si yo lloro y mamá me coge, pues sé que siempre que lloro me va a coger y al final acabo siendo... Un pobre de mí. Claro, eso es uno de los que vamos a ver, el pobre de mí. Ahí... Claro, y si te ha funcionado ese sistema, ese drama de control, lo que haces es, cuando vas al colegio, usarlo. Claro. Y es un pobre de mí, y lo que haces es intentar llamar la atención de lo que está enfrente. Este es un ejemplo, pero ahora vamos a ver que hay varios. Claro, y cuando llega la adolescencia también nos disfrazamos. Va continuándose durante toda la etapa. Y dejamos de ser quien somos simplemente por tener la atención del otro y ser aceptados. Sí. Y llegas, te echas novia y al final ese patrón lo usas igual. Y no solo te vale una persona, una novia o un novio, una pareja, que puedas alterar cuando tú usas ese patrón, que te dé esa atención, y así pues lo usas toda tu vida y al final lo que haces es, en vez de alimentarte de ti mismo, lo que haces es alimentarte de la energía de otros. Claro. Muy curioso, muy curioso. Si te parece, antes de entrar un poco ya en el turrón de los dramas de control, podemos escuchar una cancioncita. Vale. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Pues vamos a escuchar una canción.
Bueno, compañeros, seguimos con el programa El Amanecer. Si tenéis alguna consulta, queréis que hablemos de algún tema en especial, tenemos un correo electrónico que se llama carlos.elamanecer@gmail.com. Si nos gustaría recibir alguna noticia de qué pensáis o eso, de qué os gustaría que hablásemos. Cualquier cosa. Cualquier cosa es válida, chicos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar con los patrones de conducta o dramas de control, aunque luego en psicología y todo esto pues se desengranan en muchos más. Vamos a hablar de cuatro básicos que tenemos, que es el dominador, el interrogador, el reservado, el pobre de mí o víctima. Tenéis que entender que los dramas de control, lo que hacemos con el resto es competir por la energía. Lo hacemos para tener una atención de amor, reconocimiento, de apoyo, aprobación a los demás. Las personas llegan a cualquier extremo necesario para recibir la energía de la atención. Nos movemos por la atención. O sea, que si nosotros tenemos algún problema, llamamos a alguien y esa persona no nos presta demasiada atención, nos sentimos vacíos, tristes. Ya no lo volvemos a llamar. No lo volvemos a llamar porque no nos ha aportado lo que necesitábamos. Claro. De hecho, hay un refrán que dice: el que elige consejero, elige consejo. Tú siempre vas a llamar a la persona que te va a decir lo que quieres escuchar. Claro, el que te nutra de esa atención. Claro. Bueno, pues seguimos. A través de estos dramas de control, cada persona manipula a los demás para sentirse bien o conseguir su energía. En cualquier caso, siempre lo hacen de una forma inconsciente. Como ya hemos dicho anteriormente, lo que necesitamos es el reconocimiento de los demás para poder nutrirnos de esa energía. No estás hablando de vampiros energéticos. A eso quería yo comentar, que también existe esa figura de los vampiros energéticos, que igual la gente no sabe lo que es. ¿Y nos lo puedes comentar? Sí, vampiros energéticos son aquellas personas que necesitan la energía de los demás para sentirse bien. Pero que eso a veces sí que se hace conscientemente. Hay gente que, o sea, hay veces que se hace inconscientemente también, sí, pero hay en algunos casos que se hace conscientemente. Sí, en este caso no es porque cuando tú tienes un drama de control X y necesitas la atención del otro, el otro también se nutre de tu atención. Sí. Es mutuo. Sí. En este caso, habréis ido alguna vez en el metro, os habéis sentado al lado de alguien, esa persona habéis encontrado incómodos, empiezas a mover, flojos, os habéis apartado de ella y os habéis vuelto a nutrir. Y no es que sean vampiros energéticos, es que son diferentes vibraciones. ¿Vale? Entonces, como se crea ahí un choque vibratorio, lo que hace es perder energía. Sí, te sientes cansado, sin fuerza. Claro, el tema de vampiros energéticos había que entrar muy en profundidad sobre otras cosas más tensas, sí. Y quizás no sea el momento. Pero bueno, así en esencia, que también sería como algo similar, pero menos consciente. Claro, vampiro energético es te quita energía y tú te quedas sin ella. Claro. En estos casos que estamos hablando es que tú nutres energía de uno y el otro a su vez nutre energía de ti mismo. Estos patrones serían un poco los que vamos a hablar ahora, irían emparejados. Uno se corresponde con el otro y por eso se nutren. Claro, mutuamente. Se nutren mutuamente. No hay uno que chupe y el otro que esté nada, ahí. Sino no. Sí, los dos. Cada uno da y otro recibe lo que... Sobre estos patrones que estamos hablando, cada persona tiene uno favorito y normalmente se mueve por otro secundario. Y bueno, pues... Los favoritos también como que se asientan en la infancia, lo que hemos dicho, que si de pequeño te funcionaba algo, lo sigues usando en todas las etapas. Sí, bueno, ahora pondremos ejemplos, porque dependiendo de qué trama de control sean nuestros padres, ese trama de control lo cogemos nosotros. ¿Vale? O sea, ante unos padres dominadores, tú sueles coger un drama de control de pobre de mí o de víctima. Que es el contrario, claro. Claro. Y al final se hace una cadena y nosotros somos el reflejo de las carencias de nuestros padres. Existen 4 dramas de control, como ya hemos dicho, se usan para relacionarnos con los demás. Estos 4 dramas de control, como ya hemos dicho, tenemos por orden, que es el siguiente, que es intimidador o interrogador, o dominador. Perdón. Intimidador o dominador, interrogador, distante o pobre de mí. Y vamos a empezar por el dominador, si te parece, Raquel. Pues las personas que... Bueno, también hay que decir antes de empezar
que no se es ninguno al 100%, sino que a lo largo del día, dependiendo de las personas con las que te cruces, puede ser los 4. Puede ser en cada momento uno o otro. Entonces, las personas cuando tienen el patrón de dominador serían personas egocéntricas que su comportamiento puede ir desde dar órdenes a los que están alrededor hasta hablar constantemente, levantar la voz para que los demás no hablen, ser autoritarios, inflexibles, sarcásticos y violentos. Entonces atraen a los demás en un principio creando una aura de poder. Y lo que hemos dicho, que ante este drama intimidador o dominador nace otro que se combina y sería el pobre de mí. Cuando una persona ejerce el de dominador, la persona sobre la que lo ejerce adquiere el rol de pobre de mí. Luego ya veremos cuáles son las características de ese pobre de mí. ¿Quieres comentar algo o continúo con el siguiente? No, continúa. Vale. Bueno, pues entonces eso, el dominador estaría frente al pobre de mí, que lo que trata de hacer es que el intimidador se sienta culpable para así frenar el ataque y recuperar el flujo de energía. Cuando se siente atacado por el dominador, le frena para recuperar ese flujo. Otra de las posibilidades es la reacción al dominador como otro dominador. Esta dramatización se produce si la actitud pobre de mí no da resultado. Cuando eso no tiene efecto, se saca el de dominador mucho más fuerte que el que están ejerciendo sobre ti, ¿no? Sí, porque mira, yo tengo una experiencia, pues yo llevo haciendo meditaciones guiadas en diferentes centros durante mucho tiempo. Y claro, bueno, cuando empiezas a darte cuenta de estos 4 tipos de tramas de control, yo inicialmente los he usado muchas veces para empezar a entenderlos y comprenderlos y dominarlos hacia afuera, quiero decir, para entender a la gente, para luego mis terapias, estar en un grupo de amigos, estar callado y viendo cómo se mueve cada uno de ellos. Como cada uno va ejerciendo esos patrones. Y además cogerme a uno por banda y empezar a cambiarle el dama de control hablando con él y al final decirme, joder Carlos, no sé qué estás haciendo, me estás volviendo loco. Claro. Y simplemente es intentar ir cambiando el dama de control y jugando con ellos. Sí. En cuanto a las meditaciones estas guiadas que pasó una vez, tenía un grupo de meditadores, ¿no? Pues terminamos de hacer la meditación guiada y había 2 dominadores muy dominadores. Entonces empezó a haber una charla donde fue como 2 corderos dándose con los cuernos. Al final, la más dominadora, que eran 2 mujeres, salió victoriosa. Y automáticamente la otra dominadora pasó a pobre de mí cuando terminó y vino diciéndome, Carlos, es que ya sí no puedo seguir, porque esta chica me ha puesto muy nerviosa. Fijaros cómo pasó del patrón Las 2 dominador a pobre de mí. Cuando vio que ya no le daba el resultado. Claro, y al final lo que necesitaba era la atención. Daros cuenta que, por ejemplo, el pobre de mí, pues es el que necesita la atención para ser dominado, para sentirse culpable. Fijaros en este caso el ejemplo de que el dominador solo puede ser dominador con un pobre de mí. Claro. Y ahora, cuando hagamos el resumen ya lo hablaremos, porque el pobre de mí necesita que alguien le domine. Entonces el dominador, al llevar la atención al pobre de mí, se alimenta, y el pobre de mí, al recibir la atención del dominador, también se alimenta. Sí, porque si no se alimenta no habría y no estarían juntos. Claro. O sea, con eso quiero decir que ni el dominador, ni el pobre de mí, ni el interrogado, ni el reservado son mejores. No, todos son igual de malos. Claro. Porque quitamos la atención del otro. Pero no olvidéis que cuando el dominador ejerce sobre el pobre de mí, el dominador se está alimentando. Pero el pobre de mí también. Pero el pobre de mí, cuando está haciendo la atención del dominador, se siente bien. De hecho, podéis mirar ver parejas donde hay a veces hay un dominador y la otra persona es muy reservada, muy callada, muy pobre de mí. De hecho, 2 dominadores estarían siempre para la gresca. Claro. Y 2 pobres de mí sería una pena los 2 con los dolores y tampoco estarían juntos. 2 reservados tampoco estarían juntos porque serían los más aburridos del mundo. Y 2 interrogadores, imaginaros dos personas interrogando el uno al otro. Tampoco podría ser.
es que esto es muy gracioso. Sí, cuando luego lo observas desde fuera, sobre todo eso en las parejas, o cuando dice Carlos en los grupos, como ves, cuando ya los conoces los 4 patrones, empiezas a ver cómo a cada momento van cambiando y van haciéndose ahí las parejillas. En esos grupillos que se crean, donde hay un jefe, que es el dominador, donde hay uno que es un poquito reservado, otro que sé que siempre está ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? Y que no sé, esos 4 dramas, donde está el listillo, donde está el gracioso, y es un grupo donde se crea una sociedad y cada uno tiene un drama de control. Sí. Pero que puedes haber 2 dominadores, uno mejor que el otro, que siempre está el jefe y el subjefe, que son los 2 interrogadores, donde uno es menos donde hay 2 dominadores, donde uno es menos dominador que el otro, pero sigue. Aún así se alimenta, el subjefe se alimenta de la atención del jefe y viceversa. O sea, es que al final todo es alimentarnos de lo de fuera porque nos hemos olvidado de alimentarnos de lo de dentro. Claro, es lo que decía el cuento. Sí, un poquito con el tema ese, sí. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el siguiente de los dramas de control, que sería el interrogador. Este lo que hace es hacer preguntas y sondear al otro, todo lo que le interese, con el propósito específico de encontrar algo equivocado, apenas lo hacen, y en cuanto encuentran algo, critican ese aspecto de la vida del otro. Y entonces esta persona de repente empieza a sentirse tímida respecto al interrogador y presta atención a lo que éste hace y piensa para no cometer ningún error susceptible de ser notado por ese interrogador. Entonces, esta diferencia psíquica le da al interrogador la energía que requiere. Cuando una persona queda atrapada en el drama del interrogador, normalmente tiende a actuar de tal manera que esa persona no lo critique. Entonces ya se queda ahí como un poco coartado de hacer sus cosas. Así el interrogador lo saca de su camino y lo despoja de su energía, porque la víctima se juzga a sí mismo por lo que el interrogador pueda pensar de él. El interrogador es probable que todo lo que le digamos o contestemos lo use en nuestra contra en la primera oportunidad que tenga. ¿Vale? Él te está preguntando todo el rato cosas y en cuanto pueda lo va a usar. Entonces tú ya te quedas ahí quieto, no quieres hablar ni decir nada. Claro. Criticará todo lo que digamos o hagamos. Su comportamiento puede ir de ser cínicos, escépticos, sarcásticos, fastidiosos, perfeccionistas, a ser viciosamente manipuladores. A través de las preguntas, pero también muy manipuladores. El comportamiento del interrogador como padre origina el comportamiento del pobre de mí. Del hijo. Sí, un hijo pobre de mí. Ambos tipos quieren escapar del sondeo del interrogador. Bueno, pues está claro. El interrogador no tiene energía suficiente para interrogar a un dominador. Necesita un reservado, normalmente. Que se supone que tendría con la energía más baja. No tendría tanta fuerza como el dominador. Aún así, todos tienen la misma... Sí, que se alimentan uno a otro ya. Y todos tienen la misma, pero que le vería más débil él. El interrogador lo vería como más débil. No, es que al reservado va a ser a quien le puede sacar la energía. O sea, me refiero que el interrogador, su función es, a través de la pregunta, sacar información al reservado. Y el reservado normalmente, cuando se siente incómodo y cambia de conducta, pasa a pobre de mí. Entonces, cuando yo empecé a hacer preguntas a Raquel y no sé qué y no sé cuánto, ya empezó con Raquel a hacer el interrogador. Y tú, Raquel, no sé qué y no sé cuánto. Y ella empieza a responder. Y cuando se siente atacada, Raquel empieza con el patrón de víctima. Ay, ¿por qué me dices eso? Porque estoy pensando muy mal, no sé qué. Entonces yo me paro y recapacito. Y a lo mejor incluso llega reservado por lo que me está diciendo ella y me callo. Y entonces Raquel, empieza con el interrogador, pero no te pongas así, si tampoco ha pasado nada, si es que me he sentido incómodo. Entonces jugamos con esos dramas. Entonces, una de las funciones básicas del interrogador la tenemos muchas veces en el vecindario, que es el típico cotilla. Que lo que hace es tener mucha información nuestra para poderla usar. Y no puede dejar de ser amigos porque tiene demasiada información. Eso nos ha pasado a todos, incluso yo, alguna vez he hablado con algún amiguete y digo, mira, pues deja de hablar con él si te hace sentir incómodo. Sí, ya, pero es que sabe mucho de mi vida.
Entonces al interrogador le mola, o sea, al reservado le gusta que le interroguen porque porque como está reservado necesita que alguien vaya y le preste la atención. Y ese es el interrogador. Y a su vez el interrogador necesita un reservado para poder sacarle preguntas. Y ese drama de control, ya lo hemos dicho, de un padre que sea muy interrogador, sale un niño muy reservado. Eso también lo podemos ver fácilmente en cualquier lado. También acordaros, como hemos dicho antes, que siempre demos uno principal y uno secundario, donde saltamos. Aunque luego durante el resto del día, según vayamos manejando las situaciones, vamos sacando uno u otro. Sí, pero siempre hay dos que son los que más... Siempre hay uno principal y uno secundario. Sí. Pero bueno, es muy interesante. Ahora, si te parece, vamos con el reservado. Vale, pues... Las personas reservadas están atrapadas en su mundo interior de luchas, miedos y dudas sin resolver. Creen inconscientemente que si se demuestran misteriosos, reservados o desapegados, alguien vendrá a rescatarlos. Entonces, a menudo son solitarios, mantienen distancias por temor a que los otros impongan su voluntad o cuestionen sus decisiones. El distante o reservado está propenso a caer en el lado del pobre de mí. Claro, cuando de reservado pasan a pobre de mí, normalmente. Cuando se sienten muy interrogados, pasan como segundo drama al pobre de mí. Complicado es que se pasen a dominador. Claro. Aunque hay, pero normalmente pero pasan en cascada, van hacia abajo, hacia el pobre de mí. La mayoría, de hecho, viven en un estado carencial. Puede ser de amor, de dinero o de autoestima, pero con una carencia. Su comportamiento va de no mostrar interés, no estar nunca disponibles, de no cooperar, hasta rechazar, oponerse o ser escurridizos. El reservado es padre del interrogador. Claro, que hemos dicho antes. Pero puede entrar en dramas de control también con el dominador. Claro, eso dependiendo. Eso dependiendo. ¿No os habéis fijado, por ejemplo, en grupos donde siempre... Pues imaginaos un sitio, un grupo donde amigos y tal, y siempre hay uno que está reservado y siempre hay un interrogado que le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Y entonces el otro ya tiene la atención, por fin alguien le hace caso. Sí. Y suele caer el interrogador en toda regla. Esto es como una caza. Entonces ya cae el interrogador y el dominador, el reservado comienza, anda, ya me hacen caso. Entonces ya empieza a joder, es que eso que me pasa, que es que cada vez que vengo aquí, es que no me hacen caso. Y pasa a ser el pobre de mí. Y entonces seguramente el interrogador ese pasa a lo mejor a pasar otro drama de control. Y se vuelve dominador. Para conseguir que le hagan caso al otro. Y al final, fijaros que todos son víctimas de todos. Todos somos víctimas de todos. Sí, porque eso está en todo. Y acordaros que esto va con el tema familiar. Como todo. Como todo. Todos los patrones. Cuando nos sirve un patrón con nuestras familias, ese patrón lo vamos usando durante el resto de nuestra vida, adaptándolo a diferentes situaciones. Pero el que es pobre de mí, complicado es que sea dominador en algún momento de su vida. Buscará una pareja que le domine y que él domine a esa pareja con el pobre de mí y el chantaje psicológico de qué daño me estás haciendo. O un reservado con alguien que sea muy hablador para que hable por él. Sí, sería como una especie de complementación. Se complementan porque no están completos. Claro. Y al final se nutren de la energía de la atención de otros. Cualquiera es malísimo. Hay que intentar que los estímulos externos hasta cierto punto. Solo reconocerlo y fijaros con el día a día. ¿Qué estáis moviendo, qué no estáis moviendo? Y ser fieles a lo que estáis sintiendo y pensando. Porque todo lo que siempre que dependamos de agentes externos la estamos cagando enteramente. Bueno, pues si quieres continuamos con el pobre de mí. Pues si te parece, antes de... ¿Escuchamos una canción? Sí, antes vale. de seguir ponemos una canción. Muy bien.
Bueno, compañeros del metal, seguimos con el pobre de mí o víctima. Que lo que hace es que te hace sentir culpable cuando se halla en su presencia. Ante usted, o sea, aunque sepas que no hay ninguna razón para eso, te va a hacer sentirte culpable sin motivo ninguno. Los pobres de mí nunca piensan que tienen suficiente poder para enfrentarse al mundo de una forma activa, con fuerza. Así que lo que hacen es que atraen la simpatía llevándose la energía de otros hacia ellos. Sí. Expresan preocupación, debilidad, miedo, llanto, dolencias. Cuando usan el tratamiento silencioso pueden deslizarse hacia el modo reservado. Juegan un poco ahí entre reservado y pobre de mí. Sí. Pero como pobre de mí se aseguran de que el silencio no pase inadvertido, porque van a ser reservados, pero van a estar allí haciendo muestras de que pasa algo para que estén pendientes de ellos. De la atención. Siempre acordaros que lo que hace es nutrirse de la atención. Sí. Siempre. El objetivo es nutrirnos los unos de los otros de la atención. No hay rangos aquí de quién es peor y quién es mejor, porque aquí no hay dualidad, aquí hay necesidad. Sí, se supone que siempre la gente cuando lo ve de fuera siempre ve peor al dominador, pero que son todos igual. Son igual de malos. Justamente al pobre de mí dicen, ay, pobrecito. Pobrecito lo dice el dominador. Claro. El reservado nunca va a decir pobrecito. Seguimos. Pues esto es lo que hacen. Los pobres de mí, lo que digo, que no hace falta que hablen nada porque atraen la atención con expresiones faciales de preocupación, con suspiros, con temblores, con llantos, con miradas perdidas, con respuestas lentas. Son como un poco teatreros. Sí. ¿No? Son todo el rato están ahí narrando dramas o cosas ahí de es que me pasa esto, me pasa lo otro. Todo es un drama en su vida. Le gusta ser los últimos de la fila y someterse a los demás. Sus palabras favoritas son sí, pero... Entonces, los pobres de mí, como hemos dicho, serán envueltos por el dominador. Sí, sí. El dominador siempre va a decir, ¿qué te pasa y qué te pasa? Eso no va a hacerlo un reservado. Claro. Fijaros que eso va en dos grupos. Tenemos por un lado... Tenemos al dominador y al interrogador, y por otro lado tenemos al reservado y al pobre de mí. Como dos bloques. Y a partir de ahí se van mezclando. Entonces, bueno, pues para identificar cada uno de los rangos que hemos hablado, el que se vuelve impaciente, rígido, enojado, que intimida, que domina, es el intimidador o dominador. Esto es para que uno observe su comportamiento y vea que si se cumplen estas cosas es que se rige por ese drama. El que desconfía de los demás, el que siente que no le prestan demasiada atención, el que hace reproches o interroga a la gente, pues es el interrogador. El que se mantiene distante y se hace difícil de hablar, el que evita situaciones que pueda mostrar cómo es, por miedo a ser juzgado, suele ser el distante. Sí, el reservado. Y luego, si te quejas siempre y te concentras nada más que en los problemas, esperando que los demás vengan a tu ayuda, eso es que eres un pobre de mí. Un pobre de mí en toda regla. Y bueno, si queréis más información sobre estos dramas de control, podéis mandar un correo a carlos.elamanecer@gmail.com. Recordad observaros, observar y jugar con estos dramas y empezar a tomar conciencia de que cuando usamos este drama, cuando no lo usamos, que somos cada uno de nosotros, y así no intentar nutrirnos de nuestra propia energía y no de la atención de otros. No os olvidéis que... bueno, perdona. No, que solo iba a decir que no se trata de vampiros energéticos. Ya. Que esto es yo me nutro de tu atención y el que está enfrente se nutre de mi atención. Y no hay mejores ni peores, todos son peores. Y un psicólogo puede decir que de estos se desprenden muchísimos más dramas de control más específicos. Pero bueno, esto es un programa de nueva era, de misticismo, de energías, y vamos por otro lado, pero sí que estamos hablando de energía. Sí, lo que yo iba a decir es que no os olvidéis de lo que decía el cuento, que nuestra propia existencia no depende de la de los demás.
Ahí está. Y antes de terminar, yo quería que Carlos nos comentase sobre una nueva terapia que está aplicando con bastante éxito, y para que todos la conozcáis, que nos cuente un poquito de qué va. Entonces, creo que se llama sanación acásica, ¿verdad, Carlos? Sí, es una sanación que he ido creando. Como ya sabéis, o ya os lo digo... Sí, mejor se lo cuentan porque igual no todo el mundo lo sabe. Soy maestro Reiki, maestro en registros acásicos, hago reflexología podal, metamórficos, sanación con cristales, y bueno, es una mezcla un poquito de todo. Y bueno, pues surgió un poquito haciendo los acásicos. Sí, que yo quiero que comentes lo que son. Sí, los eventos acásicos, bueno, mira, este fin de semana pasado tuve un taller de Reiki de Acásicos 2 en Mallorca. En Palma de Mallorca. Normalmente me muevo por toda España. Entonces, esos acásicos es todo en el universo, todo es información. Todo lo que experimentamos en esta dimensión, segunda, tercera y cuarta, que es la que nos movemos, pues tenemos diferentes experiencias, y cómo nos tomamos esas experiencias es lo que aportamos al universo. Y estos se quedan grabados en una especie de libros, de tomos o de tablas con letras doradas, simbólicamente. No hay en la biblioteca, en el universo, está claro. Entonces, haciendo archivos acásicos, con el 1 abres tus propios registros para saber a qué has venido, cuál es tu lección de vida. Puedes consultar otras vidas pasadas. Con archivos acásicos nivel 2 lo que hacemos es abrir acásicos de otros. Y con el 3 lo que haces es hacerte maestro acásico. Pues después de estar dando muchas vueltas a las sanaciones con mis pacientes y tal, imponiendo las manos, haciendo mil cosas, me he dado cuenta que puedo consultar los acásicos y ver qué problema tiene esa persona, qué bloqueos, que no le deja avanzar y todas estas cosas, llegando a los acásicos. O sea que esa terapia lo que hace es ir a los acásicos de esta persona y luego usar diferentes técnicas para desbloquear. O sea, ayer tuve un paciente muy, muy curioso donde, bueno, pues entré a sus acásicos haciendo este tipo de terapia. Me dijeron que venía de una vida pasada, me dijeron qué era lo que venía de otra vida pasada, y cómo está afectando en esta vida, y dónde estaban los bloqueos y unos cortes energéticos que tenía. Lo tenía en el abdomen y en los tibia del peroné. Y eso le estaba produciendo unos trastornos físicos, Unos trastornos físicos, que era artritis y no sé qué otra cosa, dolor de espalda. Bueno, en general, luego usé diferentes técnicas que conozco para poder hacerlo. Bueno, estos son 2 días más, tendrá que venir, pero sí que es verdad que ahora, accediendo a los acásicos, soy capaz de saber... ¿De dónde les viene ese malestar? De dónde viene ese malestar, porque ya no solo imposición de manos, con piedras, que uso también el tarot, uso reflexología podal y todo esto, sino que también a nivel voz le digo qué tiene que modificar en su vida para que eso se vaya. Entonces, bueno, pues es muy interesante y creo que es un gran paso hacia adelante. Pues sí, la verdad que suena bastante interesante, porque si ya las otras terapias que utilizabas tenían éxito... Claro, ahora le estás dando... Yo he probado algunas, sí. y entonces esto me parece que va mucho más al punto en cuestión de lo que causa... Claro. La terapia le quitas un poco lo que tiene, pero dándole la información de dónde viene y por qué, y qué patrón hay que quitar o qué programa... Es mucho más fácil que eso en muy poquitas sesiones pueda... Claro. Anteriormente las terapias te quitaban el malestar como a nivel temporal. Como que te mejoraba, como cuando te tomas una pastilla, pero ya con esta nueva terapia lo que haces es ir más al punto en cuestión para que eso se acabe quitando. Esto viene normalmente de otras vidas y estas cosas. Entonces, acceder a los acásicos ya te dicen pum pum, ya lees en su libro simbólico de por qué viene, por qué lo ha traído a esta vida y qué está arrastrando. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a entender por qué le duelen las articulaciones, por qué no sé qué, y bueno, pues ya vas apuntando y vas entendiendo ciertas cosas, la movilidad y todo esto, pero muy, muy, muy curioso. Y bueno, me está gustando mucho y está siendo muchos resultados está teniendo. Bueno, pues muy bien, que tengas mucho éxito con la sanación acásica. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de terminar. Sabéis que terminamos a -5. Si hicimos un resumen de programas, no sé cuántos llevamos ya,
Creo que este es el quinto. El quinto. Hemos hablado... El primer programa hablamos de las energías femeninas y masculinas. El siguiente hablamos... De los chakras. De los chakras. Del 1 al 5 creo que fue el primer programa. El segundo programa del corazón. 5 al 7. Ajá. El programa anterior... El último, el cuarto, era del cuerpo te habla. El cuerpo te habla. Cómo están asociadas las diferentes enfermedades a los estados mentales. Sí, a las emociones. Las emociones y los pensamientos. Y en este último programa pues hemos hablado de los patrones de conducta que adquirimos a lo largo del día, de la vida, y cómo eso también nos condiciona en la relación con los demás. Y os sugiero que observéis a vuestros padres y luego os observéis a vosotros. Para ver cómo se mueven esos chantajes psicológicos y cómo nos vamos moviendo y cómo nuestros padres nos tienen más calados que otra cosa. Aunque no lo sepamos. Sí. Entonces, pues nada, solo de alguna manera daros las gracias por asistir. Si queréis alguna cosita, algún tipo de información de lo que queráis, tenéis un correo que se llama carlos.elamanecer@gmail.com. Y también se puede llamar por teléfono, ¿no? Si alguien quiere hacer en directo alguna consulta. Sí, tenemos un teléfono de contacto que es el 91 228 5401 y un móvil que es 601 093 983. Yo creo que es mejor que llamen al fijo para que no se corte la comunicación, que sabéis que los móviles siempre tienen más problemas de cobertura y cosas de esas, y estaremos encantados en recibir llamadas. La semana que viene hablaremos con Mari Carmen. Cada en 15 días hablaremos con Mari Carmen Garrido, que trabaja en una asociación en el pueblo de Parla. Nos comentará muchísimas cosas muy interesantes de cómo se mueve esa asociación, las meditaciones que hace, las relajaciones, la evolución de esa asociación muy asociada con las personas con pocos recursos. Y nada. Con personas mayores, además, ¿no? Yo creo que trabaja, o hay de todo tipo. Hay de todo, pocos recursos en general. Pasa que suele ser la gente un poquito tirando de 60 para adelante. Pero contará sus experiencias y cómo van planificando las diferentes cosas. Muy bien. Será un placer tenerla aquí con nosotros. Sí. Y nada, Raquel, muchísimas gracias por venir como siempre. Gracias a vosotros por escucharnos. Por eso cuento tan bonito. Y bueno, pues tenemos esta sección, iremos creando otras secciones, aunque con una hora no tenemos mucho tiempo. Bueno. Pero bueno, poco a poco iremos... Sí, iremos asentando esto mucho mejor. Y nada, bueno, pues de mi parte, de Carlos Recio, pues muchísimas gracias y lo que necesitéis... Ya sabéis cómo contactar. Sí. Y nada, nos vemos en 15 días. Que tengáis buenas semanas. Muchas gracias. Gracias, Chao. Adiós.